En Nocturna RCN, un episodio, una anécdota, un relato. Algo pasó en algún momento en la vida de este mundo. Acontecimientos, porque en Nocturna nada queda oculto. Pues el acontecimiento es de escasas horas que acaba de suceder, de pasar, de acontecer en los Estados Unidos. La posesión del presidente número 47 de esa gran nación, como es la posesión del presidente Donald Trump. Segundo mandato de Donald Trump, primero como presidente número 45, luego como presidente número 47, porque en el número 46, lo ocupó ese puesto el presidente Joe Biden. Ahora llega a la Casa Blanca en una segunda oportunidad, llega precisamente Donald Trump. Pero ya se ha dicho mucho, ha corrido mucha agua bajo el puente, se han conversado, se han dicho, se han mostrado imágenes por todos lados, pero ahora yo quiero empezar a desmenuzar un poco lo que fue un discurso corto por parte de Donald Trump el día y en el momento de su posesión, que fue el día de hoy. Nos acompaña un gran analista internacional, un experto geopolítico y también periodista de profesión, Raúl Tortolero. Raúl está en México y lo saludamos. Raúl, bienvenido a Colombia a través de Nocturna RCN. Muy buenas noches, estimado Julián Parra, que Dios te bendiga y también a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. A usted, el agradecido soy yo por su gentileza de siempre, Raúl, una mente brillante en la que siempre nos gusta acudir para entender muchos de estos fenómenos a nivel mundial. El discurso de Donald Trump, las claves. Por ejemplo, escuche una primera parte en la que establece Donald Trump que declara como grupos terroristas a todos aquellos grupos alzados en armas. Biden había dicho que no, y él deroga todas esas resoluciones y esas disposiciones del presidente Biden y declara, por el contrario, que todos estos grupos que le han hecho tanto daño a los países y a la humanidad tienen que ser declarados como grupos terroristas. Esto dijo Trump. Y voy a mandar tropas a la frontera sur para enfrentar esta invasión desastrosa que ha sufrido nuestro país. Bajo las órdenes que firmaré hoy también, vamos a designar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales. Los carteles de la droga, Raúl, como organizaciones terroristas. ¿Qué concepto le merece esas expresiones del presidente Trump? Me parece que es una de las mejores decisiones que puede haber tomado. Yo tengo, digamos, en mi análisis, y bueno, ese es uno de los más importantes, porque esto nos lleva a la posibilidad, no tanto como mencionan, digamos, analistas de izquierda realmente con mala leche, más bien se ponen del lado de los narcos, de los cárteles, que parece que son casi lo mismo los socialistas y los cárteles. En el caso nuestro, que es muy diferente, pensamos que es una oportunidad de que haya acuerdos, por ejemplo, entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno de México, aunque sea también un gobierno muy distinto, totalmente socialista, que acuerdo entre los gobiernos de los dos países y entre los ejércitos de los dos países para solucionar un problema de muchas décadas, un problema binacional en el caso de México y Estados Unidos, aunque por supuesto es un problema pues, más complejo, continental, global, que vienen, digamos, por ejemplo, precursores de China, el fentanilo viene de China, llega a México, y en el caso de la hoja de coca muchas veces viene de Colombia, o la cocaína, en fin, o sea, abarca el problema muchos países, y con estos países se tendrían que, digamos, que firmar acuerdos, de manera que el ejército de Estados Unidos pueda ayudar a apoyar a los ejércitos de otros países, por ejemplo, al de México, a solucionar un problema que nos afecta a todos. A México, digamos, le afecta en su soberanía, le afecta en su seguridad, pero a Estados Unidos lo tiene devastado el fentanilo, y solamente por mencionar una de las drogas, sustancias que le está, digamos, dando muy duro a los jóvenes.
cada año mueren entre 100,000 y 200,000 jóvenes norteamericanos solo por el fentanilo. O sea, esto, digamos, no estoy exagerando, lo diría de una manera. Esto, digamos, es una de las fases, de las caras de la Tercera Guerra Mundial, que por supuesto no se está jugando en términos nucleares, pero sí en estos términos. O sea, imagínate que China, siendo un país que cuando fue la pandemia del COVID tenía ubicadas a todas las personas que tienen COVID, el gobierno chino sabía dónde estaban porque tiene cámaras, millones y millones de cámaras en todos lados, en el metro, en las escuelas, en los departamentos, en los edificios, en las oficinas, y no puede ubicar los 5,000 puntos de donde sale el fentanilo hacia Estados Unidos. O sea, es una cosa que nadie puede creer. Tiene software muy avanzado de identificación facial, y si quisiera tendría identificado de dónde sale, digamos, este precursor para que afecta, que está devastando a Estados Unidos. Es decir, estamos de acuerdo con esta postura del gobierno de Donald Trump de tomar, digamos, asumir a los cárteles de México o donde sean como terroristas, con lo cual se abre una oportunidad a que haya soluciones militares. Claro, y eso que algunos plantean que la guerra del narcotráfico está perdida. Yo sostengo que usted no puede perder lo que no ha comenzado, es decir, usted no puede perder una guerra que no ha comenzado la guerra. ¿Y por qué digo esto? Porque, Raúl, si así como los chinos no nos venden el cuento que no han podido identificar de dónde sale el fentanilo teniendo la mayor tecnología o de las mejores tecnologías del mundo, eso es como que nosotros digamos que no podemos identificar dónde están los guerrilleros cuando ya existen satélites, drones, interceptaciones. ¿Acaso son marcianos? Sabemos dónde están. ¿Y lo quieren hacer? No lo quieren hacer. Porque quienes pregonan la paz son quienes motivan la guerra. Porque si acaba la guerra, pues se les acaba el discurso de la paz. Eso es lo mismo que el animalismo. Pues el día que se dejen de maltratar animales, se acaba la corriente animalista. ¿Quiénes pregonan pues que se maltraten los animales? Los mismos animalistas. Entonces, por lo menos son posturas hipócritas, falsas posturas. Entonces, mire lo que hizo hoy Biden al echar para atrás la resolución que había firmado el presidente Trump, al echar para atrás la resolución de Biden de haber sacado de la lista de países promotores de grupos terroristas a Cuba. Y él, en menos de 8 horas en la presidencia, pues ya produjo un acto político como ese, ¿no? Y ya Trump devolvió a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. O sea, sí. Biden lo saca, pero a los 15 minutos después, o digamos unas horas después, Trump la vuelve a meter, ¿no? Y está revirtiendo varias medidas que tomó Biden de última hora. Entre esas nos parece muy importante que Cuba, por supuesto, no salga de la lista de países que han patrocinado al terrorismo, porque, digamos, el Foro de Sao Paulo sigue vigente y eso nos parece que mientras siga trabajando, pues habría que revisar a ver si no tienen, digamos, mucha incursión todavía en este campo, ¿no? Ahora, Raúl, lo de Cuba es infame. ¿Cuántos presos políticos hay? ¿Cuántos presos políticos hay? Todo por opinar y por pensar distinto, por salir a las calles de la preciosa Habana a decir, nos estamos muriendo de hambre, esta represión y opresión, esto no tiene sentido con el pueblo cubano, un pueblo tan cultural, tan inspirador como es el pueblo cubano, y la mayoría están presos, todo por opinar distinto, por querer una mejor vida y una vida con calidad, y eso de una para la cárcel y unas cárceles terribles, y entonces ahora vamos a decir que lo mejor es el régimen cubano. No puede ser. Yo pienso que Donald Trump, digamos, en su primer periodo de gobierno entre el 2016 y el 2020, pensaba que muchas cosas las podía hacer, digamos, para su reelección, que en teoría debería haber sido de 2020 a 2024 y que no se pudo porque finalmente quedó, como haya sido, quedó Biden. Entonces, ahora que sabe Donald Trump que solo tiene estos 4 años y que, bueno, ya después vendrá quizás el propio J.D. Vance o no sé, alguien más contenderá, quizás Ron DeSantis, algún otro
republicano fuerte, carismático, inteligente, que pues retome su legado y lo continúe, lo expanda, pero sabe que tiene estos 4 años y el tiempo lo tiene contado, en el sentido de que no hay más para Donald Trump, y entonces ahora sí pienso echar a andar que dejó pendientes en el primer periodo de su administración, y entre esas, por supuesto, estaría un cambio en Cuba, la caída de la dictadura en Cuba, como también la caída de la dictadura en Venezuela. No me queda ninguna duda de que ahora sí va digamos, a fomentar cambios democráticos ahí. Es un tema también muy importante mencionar que Donald Trump dijo que el legado que quiere dejar, que más lo llenaría de orgullo, es el de ser pacificador y unificador, ¿no? Cosa que algunos cantarán la ceja, pero por ejemplo, él fue el que construyó todavía antes de ser presidente, ya como hoy, ya en funciones, siendo todavía presidente electo, colaboró, digamos, mucho para que hubiera una liberación de rehenes de Hamás y de Israel. O sea, esto me parece que es muy importante. O sea, vemos que Trump efectivamente no ha emprendido ninguna guerra, y ya dijo muy claramente que no va a emprender ninguna, más bien va a tratar de pacificar, y esto tiene unas implicaciones muy interesantes con respecto de Rusia y con respecto de China, pero también una cosa que es importantísima y que no quisiera yo dejar de mencionar, porque me parece un cambio geopolítico de una gran envergadura, que tiene que ver con la relación, lo que puede ocurrir también con Canadá y con Groenlandia, y un poco con el canal de Panamá. Este es un plan geopolítico súper interesante. Muchos se están espantando, se están poniendo nerviosos, pero de antemano hay que decir una cosa: Donald Trump pues no va a intervenir militarmente en Canadá ni en Groenlandia, aunque diga que deja la puerta abierta. Bueno, sí, puede decir muchas cosas, pero pienso que a la hora de la hora tiene que haber realmente referendos. Eso es algo muy importante. Tiene que haber referendos, tiene que haber votaciones, tanto en Canadá como en Groenlandia. Bueno, en Groenlandia son 55,000 personas, ¿no? O sea, no es mucha gente, pero hay más personas aquí en mi colonia, pero realmente lo que tendría que haber es, digamos, mecanismos democráticos para que la gente que está siendo tomada en cuenta, los ciudadanos puedan decidir si quieren que Canadá forme parte de un gran bloque, no digamos de el Estado 51, eso me parece que no va por ahí, pero podría ser, digamos, por decirlo de alguna manera, un Estado libre asociado, como lo es hoy Puerto Rico, y que le ha ido muy bien a Puerto Rico si lo comparamos con Cuba, de lo que estamos hablando ahorita. O sea, Puerto Rico es un país libre. Fíjate, estimado Julián, no pierde ninguna soberanía a Puerto Rico, tampoco se pierde el carácter, digamos, de su cultura, su personalidad, como puertorriqueños, su gastronomía, su música, su historia, su religión. O sea, todo está totalmente preservado y a salvo. Igual sería con Canadá, igual sería con Groenlandia y con cualquier otro país que pudiera libremente asociarse o querer asociarse con Estados Unidos. Esto, pienso yo, a nivel geopolítico, cosa que es algo muy polémico, porque finalmente en relación a Rusia, pues realmente Rusia tiene ciertos, vamos a decir, derechos históricos sobre Ucrania, estudiando más a fondo de hace mucho tiempo, mucho tiempo, y ya no se va a salir de lo que ya tomó de Ucrania. Digo, esto es polémico, es muy polémico, pero hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, no se va a salir Rusia de la parte que ya está ocupando de Ucrania. O sea, realmente no se va a salir. Y China, pues va a ocupar finalmente, en algún momento va a ocupar Taiwán. Estados Unidos no se va a meter. Esto hay que entenderlo, no se va a meter en ninguna de las dos cosas de forma directa. O sea, no va a intervenir militarmente, pero pienso yo, y es algo arriesgado de decirse como análisis, a cambio de esas dos cosas, Estados Unidos podría decir, bueno, yo no me voy a meter en lo que conocemos como tus líneas rojas, es tu zona de influencia. Taiwán está, digamos, a 2 cuadras de China, por decirlo así, y Ucrania a 2 cuadras, es la frontera pues con Rusia. Entonces, pues bueno, tenemos de este lado en Estados Unidos a Groenlandia un paso, y a Canadá también. En ese sentido, también nos queda cerca Cuba y, si quieres, Venezuela. O sea, corresponderían muchos cambios en América, en todo el continente, ahora sí, en estos 4 años de Donald Trump, y eso me parece importantísimo. Claro, y no hay que descartar absolutamente ninguna palabra, ningún pronunciamiento de Donald Trump. Pueda que a veces exagere, pero hay que tener en cuenta absolutamente todo, porque con Donald Trump sucede como en Colombia. Las amenazas se cumplen. Aquí las amenazas se cumplen. Y lo que propone Donald Trump puede ser una reorganización de
no lo tiene fácil tampoco, no es un camino de rosas tampoco, que porque lo planteó él ya se va a dar como tocando con una varita mágica todos los aspectos. No. Pero sí hay que tener en cuenta, el tema de Panamá no es que Estados Unidos, la primera potencia militar del mundo, una sola línea de aviones de combate tiene 7,000 o 10,000 aviones Estados Unidos. ¿Qué país se le puede enfrentar con una? Es decir, de aviones F-35 tiene 10,000, de aviones F-16 tiene 7,000. O sea, no hay ninguna fuerza aérea que tenga ese potencial que tienen los Estados Unidos. Eso no quiere decir que Goliat no pueda ser derrotado, pero sí es muy poderoso y sí es muy potente. El tema pero es... sobre todo, sí. estimado Julián, ¿sabes? Lo que sucede es que el canal de Panamá está siendo mal utilizado por China. O sea, el comunismo chino, el Partido Comunista de China, está metido hasta el tuétano en el canal de Panamá. Raúl. Bueno, parece... Sí, Raúl, ¿me escucha? Sí. Lo perdí. Me dice usted que China está metido hasta el tuétano. Sí, está metido hasta el tuétano en el canal de Panamá, lo ha dicho el propio equipo de Donald Trump, y eso no se puede permitir, digamos, no se creó el canal de Panamá y después se le dejó ya, digamos, su administración a los gobiernos de Panamá para que después fuera, digamos, tomado y usado a la conveniencia geopolítica de China en América. Eso no lo podemos permitir como habitantes de este continente nosotros. O sea, finalmente estamos ya en bloques. Es un desarrollo geopolítico en el que vivimos en este siglo que no podemos permitir pensar por separado como unas islas. Claro. Somos bloques, hay bloques, así como así como existe la Comunidad Económica Europea, la Unión Económica Europea, también nosotros estamos asociados, México, Estados Unidos, Canadá, en un tratado de libre comercio, y en fin, la unidad, digamos, tiende a ir creciendo y a afianzarse. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos viven 40 millones de mexicanos y 60 millones de hispanos en general, es decir, no nada más es un país de puros güeritos y anglosajones, estamos totalmente fusionados en todo. Tenemos en México una frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos, no se puede pensar en términos aislados, y en ese sentido, pues no nos gusta que China esté metiéndose en nuestros países y, digamos, avanzando, además en un continente bastante lejano que donde no tiene que meterse. Creo que sí se justifica que Estados Unidos pueda volver a administrar el canal de Panamá para regresarle el verdadero uso, el uso que realmente para el que fue creado, que es decir, el paso de facilitar, digamos, el comercio, el libre comercio, pero no bajo la tutela de China. Eso no. Claro. Ahora, analista Tortolero, periodista, el tema es que la gente se centra en lo que le cuentan y lo que dicen, pero detrás hay otras acciones y otros argumentos. Por ejemplo, se comenta, se dice, por temas de prensa y de periodismo, que lo que está pasando en el canal de Panamá es que los chinos, al parecer, están haciendo unas bases subterráneas, bases militares subterráneas. Entonces, cuando Trump dice que quiere recuperar el canal, no es que esté preocupado por la tarifa que le cobran a un buque de bandera norteamericana o un buque que tenga que ver con los Estados Unidos y que le cobraron $10 más, $50 más. No. El tema es que al parecer, pues los chinos también tienen visión, también tienen ambición, y dijeron, pues poco a poco aquí, usted necesita un puente, yo se lo hago. Usted necesita un tren, yo se lo hago. Pero la contraprestación a tanta cosa buena, pues es, usted me deja montar una base militar. Y entonces los Estados Unidos, porque Panamá es un pueblo libre, Panamá es un pueblo soberano, pero en esa lucha de grandes potencias, pues los Estados Unidos dijeron, si nosotros hicimos el canal junto a los franceses, primero los franceses y luego los norteamericanos, pues dijeron, nosotros no nos vamos a dejar quitar eso. Pero todo es porque al parecer el señor presidente panameño pues tiene empresas privadas, empresas de él, personales, que tienen mucho contacto de negocios con empresas chinas. Entonces le abrió la puerta y los gringos y la gente y asesores de Trump le dijeron, no señor, eso no lo vamos a permitir porque usted nos va a montar bases militares chinas
en un territorio que históricamente pues hemos tenido mucha cercanía con él. Exactamente. Lo que hace China en todos nuestros países de Hispanoamérica es digamos, la misma estrategia. Primero, ofrece tal o cual cosa, un aeropuerto, un puerto, vías férreas, no sé, telefonía, vías de comunicación, y te lo da como un préstamo, ¿no? Recordemos cuando fue, por ejemplo, Alberto Fernández en los Juegos de Pekín, los Juegos de Invierno, fue a China y se trajo a Argentina 25 mil millones de dólares, imagínate todo ese dinero, que para una central nuclear, que una termoeléctrica, que para trenes, que para... Sabrá Dios dónde quedó ese dinero, yo creo que ni los argentinos saben, pero se fue por ese dinero y todo. En Ecuador, en épocas de Rafael, totalmente invadido, digamos, por China. Y así, en Bolivia también. Hay muchos ejemplos de cómo China pues se va metiendo, y obviamente cuando los países no tienen para pagar, pues lo que ya se invirtió, pues ya se perdió ahí la soberanía, ¿no? Como dice aquí en México, algunos izquierdistas preocupados porque se va a perder la soberanía, porque si Donald Trump decide meterse a pelear contra los narcocárteles, dicen, se va a perder la soberanía. Pues bueno, la soberanía ya se perdió, señores, no solamente por los narcos que ya dominan mucho territorio mexicano, y igual en otros países, sino también ya se perdió pues con el Partido Comunista de China en muchos países de Hispanoamérica, ¿no? Es el caso del Canal de Panamá. O sea, la soberanía no es que se vaya a perder, sino que ya se perdió. Aquí lo que va a pasar, en todo caso, si nos ayuda Trump, pues es a recuperar más bien esa soberanía. Y yo creo que las oposiciones de derecha, las oposiciones nuestras conservadoras de nueva derecha, en todos nuestros países donde por desgracia tenemos gobiernos socialistas, tenemos que pensar que nuestro mejor aliado en todos los casos se llama Donald Trump. Así que aquellos opositores a gobiernos de izquierda socialistas, como el caso de Colombia, el caso de México, el caso de Brasil, el caso de, tantos países, o sea, no se diga Nicaragua, claro, algunos opositores que no quieren a Trump, que lo ven con malos ojos, pues están perdidos. No sé en qué estarán pensando, quién piensa que los va a ayudar a nivel geopolítico, ni modo que los vaya a ayudar Rusia, ¿verdad que no? Así es. Ahora, ¿no? Claro, segunda voz, porque el presidente Trump en el discurso hoy de posesión dijo la frontera sur. Voy a prestarle mucha atención a la frontera sur porque se nos están entrando migraciones ilegales que están perturbando la tranquilidad del pueblo americano, del pueblo estadounidense. Esto dijo Donald Trump hoy en su posesión. Primeramente, voy a declarar una situación de emergencia nacional en la frontera sur. Todas las entradas ilegales se detendrán inmediatamente y vamos a empezar un proceso de devolver millones y millones de delincuentes a los países de donde vinieron. Vamos a reinstaurar la política de permanecer en México. Claro, porque es que por México, Raúl Tortolero, por México entró, por ejemplo, un grupo tenebroso que lo tenemos en Colombia y que ha producido descuartizamientos, descuartizan personas, los encontramos en bolsas de la basura, personas, el atraco. Empezó, nosotros no somos monjitas de la caridad en Colombia, pero nunca teníamos la modalidad de primero matar y atracar o herir y matar, sino que a usted lo robaban, lo atracaban, y si usted oponía resistencia, pues le hacían un daño, infortunadamente. Pero entró el Tren de Aragua, y ahora le pegan primero la puñalada y luego lo roban, y luego lo atracan. Pues Donald Trump, que empezaron y se dieron cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, muchas personas, aquí tenemos testimonios en Nocturna de RCN, cómo iban hablando por su celular, por el Central Park en Nueva York, y pasaba un tipo en una moto y le robaba la cartera a la señora o le rapaba el celular. Pues dijo Donald Trump, no más a eso, porque se nos vinieron muchas personas delincuentes de otros países. La frontera sur con su país, con México, Raúl. Sí, digamos, esto no es nada nuevo, y lo que hacen los tales del Tren de Aragua, que es infame y no se puede tolerar,
no es nada comparado con lo que hacen los cárteles mexicanos, que apenas están siendo considerados, gracias a Dios, como terroristas con Donald Trump. Pero hay que también saber una cosa, no solamente toda la gente que, no nada más de México, sino de todo el mundo, de países asiáticos, de países musulmanes, de muchos lados, se mete toda la gente por la frontera sur de Estados Unidos, la frontera que da con México, por ahí se mete todo el mundo, buenos y malos, eso es cierto, pero además hay otra cosa, estimado Julián, que es muy importante. La situación es que en la frontera sur operan también los cárteles. Los cárteles no nada más venden drogas, también tienen como principal fuente de ingreso, bueno, como segundo frente de ingreso, como segunda línea de ingresos, justamente la trata de personas. Es decir, es negocio, así lo muy claramente, o sea, es negocio de los cárteles la migración, es un gran negocio, cobran $60,000, $100,000, o sea, no sé, cantidades estratosféricas para meter a la gente a Estados Unidos. La meten por los túneles que ya tienen construidos, por donde pasan la droga, por ahí mismo meten a la gente, o en algunos casos, pues en otras rutas, en camiones, caminando por el desierto. Bueno, hay muchos, es una frontera más o menos porosa, y los cárteles saben por dónde meten su gente. Y a las personas, a las mujeres, por ejemplo, pues hombres y mujeres son extorsionados y son maltratados, pero además las mujeres todavía peor, porque son violadas, son secuestradas y son prostituidas. Esto es un fenómeno que, por ejemplo, las izquierdas dicen, pero pobrecitos migrantes tienen derecho de trabajar, la migración es un derecho humano, y pues sí, pero los cárteles no tienen el derecho de estar traficando con las personas, de explotarlas, de violarlas, de maltratarlas, de extorsionarlas, y que nadie haga nada. El gobierno mexicano no hace absolutamente nada para combatir ese crimen que deja decenas y decenas de miles de personas mal. O sea, el gobierno mexicano ha tenido los brazos cruzados. Qué bueno, qué gran bendición que Donald Trump, a pesar de que lo dice de una forma pues muy fuerte, muy grandilocuente, a pesar de eso, qué bueno que Donald Trump ponga orden en la frontera que tiene con México y también con la que tiene con Canadá. Raúl, ¿me escucha? Sí, lo perdí. Sí. Raúl, y el discurso pues no dura mucho, pero sí tiene un contenido del cual se pueden extraer muchas cosas. Pero una tercera voz del discurso de hoy dice que, dijo el presidente de los Estados Unidos, el número 47 en la historia de ese país, que reconoce dos géneros, que lo demás él no lo tiene en cuenta, y reconoce al hombre y reconoce a la mujer. Vamos a forjar una sociedad que no tenga color y basada en el mérito. A partir de hoy, esa será la política oficial del gobierno de Estados Unidos. Hay solamente dos géneros, masculino y femenino. Bueno, eso dijo, porque él es abiertamente antiglobalista. Y uno de los principios del globalismo, pues es toda esta apertura a todas estas distintas formas de reconocimiento de las personas. Y él dice, para mí y en mi gobierno solamente se reconocerá al hombre y la mujer, Raúl. Me parece, esa es una de las mejores cosas que está haciendo ya Donald Trump. Mira, recordemos que Donald Trump, visto a nivel histórico, es un gran defensor de los valores fundacionales de Occidente, que básicamente son los valores cristianos, para decirlo más claro. Y empezaron hoy su día, Donald Trump con su esposa Melania y también J.D. Vance, el vicepresidente, con su esposa, o sea, las dos parejas, iniciaron el día rezando en una iglesia que se llama de San Juan, en Washington, D.C. O sea, empezó el día como debía de haber empezado con todos los presidentes de toda la historia y de todos los países, o sea, poniendo a Dios al centro de nuestras vidas, no solamente a nivel privado y a escondidas, sino a nivel público, porque resulta que en Estados Unidos, pues dirán los izquierdos que el Estado laico y que la Iglesia-Estado y todas esas cosas, sí, pero pues en Estados Unidos hay libertad y también es un Estado laico y no por eso los presidentes dejan de jurar sobre la Biblia, no por eso los presidentes y vicepresidentes dejan de asistir a misa, como lo vimos con Donald Trump hoy. O sea, se puede vivir una libertad religiosa, hacer oración. Hubo un cura católico hoy en la inauguración, en la toma de posesión,
hubo también un judío y hubo también un pastor protestante. O sea, se le da cabida a las diferentes expresiones religiosas, no se esconde la religión, se vive abiertamente, con mucho respeto, y no hay ningún problema, no solamente en otros países con más complejos como en México, donde hubo juarismo, donde hubo callismo, donde hubo muchos problemas. Ahí sí se trata de tener un Estado más bien anticristiano, no un Estado laico. Y por supuesto, una consecuencia de esta defensa de los valores tradicionales de Occidente, de los valores fundacionales de nuestra cultura, es pues saber que Dios nos creó hombre y mujer y no hay más cosas, ¿no? También Donald Trump muy bien que prohíba a partir de hoy que en los deportes de mujeres hombres que se disfrazan o se autoperciben como mujeres. Esto ya va a quedar fuera. Es algo de lo más interesante, el combate a la ideología woke en las políticas educativas. Eliminar el financiamiento federal a instituciones, porque con esto pues quedan los jóvenes confundidos. Sí. Nuestros valores cristianos, incluyendo políticas pro vida y limitar el acceso, digamos, al aborto, ¿no? Esto también es algo muy importante que dentro de los planteamientos, casi yo lo pondría en segundo lugar, en los primeros lugares de importancia, porque pues la sociedad no caminaba hacia buen puerto con lo que estaba implementando Biden en el ejército, permitiendo pues personas que son hombres y se visten de mujeres, pues en fin, sería complicado describir todas estas cosas, pero claro, esto ya quedó prohibido en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues es el periodista, es el analista internacional, es el experto geopolítico. Desde México nos acompaña Raúl Tortolero. Raúl, un abrazo, usted tan gentil siempre con nosotros y gracias por sus análisis. Muchísimas gracias, estimado Julián Parra, muchas bendiciones para usted y para todo el auditorio. Oración y acción contra la revolución. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.